Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano y amigo Sony con una enseñanza de la Sagrada Escritura. Hoy vamos a hablar sobre ese reciente evento que se dio en Israel, el aniversario de los 76 años. 76 años del Estado de Israel, que el Señor le ha dado hasta este momento el cumplimiento profético. Y sabemos que el pueblo de Israel tiene que ver mucho con las profecías, y en base a esto es que cobran sentido todas las profecías bíblicas que están en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Así que te invitamos a que no le cambies en el canal, mantente aquí. Por menos de una hora te regresamos tus oídos. Recuerda que aquí es un canal en el cual no lucramos con la palabra de Dios, no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Aquí solamente nos interesa que tú aprendas y adquieras conocimiento bíblico, los cuales son tus armas también para poder llevar el evangelio y extenderlo al resto de la humanidad, que ya falta, por cierto, muy poco tiempo ya, así que el tiempo ya se ha acabado prácticamente, el tiempo de gracia. Y va a comenzar esa semana 70, conocida como la 70 semana, la número 70, la semana última, los 7 últimos años para el pueblo de Israel, para cumplirse todas las profecías bíblicas. Recuerda, te mandamos un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera desde Panamá a todos los hermanos de Norte, Sur, Centroamérica y hasta donde se extiende este programa. Recuerda siempre darle me gusta a este programa para que la plataforma haga que este mensaje le llegue a más personas. Así contribuyes a llevar más rápidamente el evangelio. Mándale el link a todos tus contactos, eso no te cuesta nada, hermano. Así que aquí no lucramos, ni hacemos, ni monetizamos, ni estas cosas. Videos, nunca hemos monetizado videos de la palabra de Dios, nada de estas cosas, porque la cosa de Dios no se vende. En eso estamos claros. Así que, hermano, así que pongamos atención. Vamos a comenzar con este programa del día de hoy. 76 años del Estado de Israel. Recordemos en la tarde del viernes del 14 de mayo de 1948, cuando se reúne toda esta gente, llegan todos los invitados ubicados en la Boulevard de Rocheville. A todos ellos se les pidió mantener en secreto el motivo de la invitación, la ceremonia para la proclamación del Estado de Israel. Sin embargo, el momento de su llegada se dio ahí cuando David Ben Gurión, a las 4 de la tarde, llega a esta ceremonia, algo histórico. Se cumple en la profecía. Todo lo que había experimentado en su vida lo había conducido hacia ese momento. Así que este es el derecho natural del pueblo judío: ser como cualquier otra nación. Se encuentra solo en un estado soberano, en su estado soberano, que abrirá las puertas de su patria a todo judío, para darle al pueblo judío la igualdad entre las demás naciones. Y así como se da, nos hemos reunido los miembros del Consejo de la Gente, representantes del movimiento sionista, y este día 14 de mayo del 48 se termina el mandato británico.
la virtud de nuestros derechos, tanto históricos como naturales, basándonos en la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Declaramos el establecimiento de un Estado judío en Israel. Y fue así como se dio este evento, el Estado de Israel, que hoy celebran 76 años, donde se hizo nación en un solo día y se cumplen las profecías de Isaías. ¿Cómo nació el Estado de Israel? El movimiento sionista, impulsado por Theodor Herzl, proclamó en 1897 el objetivo de crear en Palestina una patria para el pueblo judío, en el territorio de sus antepasados. Jerusalén llevaba 400 años en manos otomanas, pero fue conquistada en 1917 por el Imperio Británico, a que la Sociedad de las Naciones encomendó su administración. Miles de judíos originarios, sobre todo de Europa, emigraron a la región durante años. Su llegada implicó una reorganización social que afectó a la población árabe mayoritaria y dio lugar a múltiples enfrentamientos. Interrumpida por los británicos en 1939, la inmigración se reactivó de forma masiva después de la Segunda Guerra Mundial y el intento de exterminio de los judíos por los nazis. Coincidiendo con el anuncio de la retirada británica, la ONU aprobó en 1947 un plan para crear dos estados, uno judío y otro árabe. A Jerusalén, sagrada para judíos, musulmanes y cristianos, y se le reservaba un estatuto especial internacional. Israel proclamó su independencia en 1948, pero sus vecinos árabes no aceptaron esta solución. Estalló una guerra, la primera de muchas, que terminó con la ocupación por parte de Israel de más territorios de la que le había asignado la ONU, y con la ciudad sagrada de Jerusalén dividida en dos. El conflicto originado con el nacimiento de Israel sigue siendo sin resolverse. 76 años después, todavía siguen en disputa actualmente. Aquí vemos el hotel donde miles de peregrinos, de judíos y de cristianos acuden a una de las paredes todavía que se mantienen a través de la historia de hace 2000 años, que tienen que ver con el nombre de nuestro Dios, nombre conocido como nombre que no se puede pronunciar, pues no tiene vocales, y se le conoce como el Yod Hei Bad Hei, que es el nombre de nuestro Dios, que nosotros podemos pronunciarlo como Yahweh, que es el nombre real de Dios, Yahweh. Y aquí lo hemos hablado en otros programas. El Señor elige a este pueblo, conocimos como pueblo de Israel, como su pueblo. Y también deja su sello y su marca sobre el ADN humano. Los científicos descubrieron aquí, con un estudio a través de este doctor Rubinstein, quien con la ayuda del microscopio electrónico y los software de computadora de la inteligencia artificial ahora que se tienen más avanzados todavía, y se descubre que pues el mismo Señor, nuestro Dios Yahweh, deja su nombre inscrito en el ADN. De este tema hemos hablado anteriormente, este tema que es científico y que habla de profecías, de cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces vemos cómo se descubre que nuestro Dios deja su nombre inscrito en el ADN del ser humano al descubrirse la doble hélice del ADN. Una doble hélice que está dentro del núcleo de las células del ser humano
que se unen por puentes de disulfuros. Y se descubre que están formadas por 4 bases nitrogenadas, del cual hemos hablado aquí en otras ocasiones. Esa base nitrogenada conocida como la citosina, guanidina, timina y adenina, vemos que estas bases nitrogenadas se repiten a través de la cadena del ADN, y los puentes de disulfuro son los que unen esa doble hélice, pues sin esos puentes de disulfuro la célula se destruye. Así que se descubre que entonces estas bases nitrogenadas se unen por puentes de disulfuros, y conociendo el valor numérico que se le da a las letras en el hebreo, conocemos que la Giot, ahí como lo vemos en este cuadro, tiene un valor de 10, la Hei tiene un valor de 5, la Vav tiene un valor de 6 y la Hei de nuevo tiene un valor de 5. Y cuando tú sumas todo eso, te da a 26, ¿verdad? El valor numérico del nombre de nuestro Dios Yahweh. Anota eso, 26, da el valor numérico el nombre de Dios. Entonces, vamos a ver de esta manera que también en el ADN, estos puentes de disulfuro aparecen 10 ácidos nucleicos, viene un puente de disulfuro, viene 5 bases nitrogenadas, 5 ácidos nucleicos, y viene otro puente de disulfuro, después viene 6 ácidos nucleicos y viene otro puente de disulfuro, y después vienen 5, y así se va repitiendo y se repite y se repite y se repite. Entonces vemos y encontramos que cada 10, cada 5, cada 6, cada 5 puentes de disulfuro, ese es el nombre que corresponde a nuestro Dios. Dios dejó su nombre inscrito en nuestro ADN, y esto lo hemos explicado anteriormente, y cuyas profecías se han marcado en los muros en Jerusalén. El Yud Hei Ba Hei, que apareció escrito recientemente en las paredes en forma misteriosa por un mensaje divino de Dios, y donde Él ha aclamado su nombre en Jerusalén. Así que no nos extrañe también, porque cuando uno menciona el valor numérico del nombre de Dios, 26, y cuando buscamos en Génesis también lo vamos a descubrir también. Dice en Deuteronomio 28:10: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y así es como ha aparecido esta señal en las paredes, los muros de Jerusalén. Y también nos vamos a Génesis 1:26, y recuerda que el valor numérico del nombre de nuestro Dios es 26, y aquí aparece cuando nos llama mucho la atención en la palabra de Dios, que es exacta, y dice: hagamos, plural, al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tengan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Entonces, hagamos al ser humano, aparece en el verso 26. Valor numérico de el nombre de nuestro Dios Yahweh, 26. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Dice la palabra de Dios en Juan 4:22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y es a través de ellos que ha llegado la salvación a nuestras vidas, pues Jesús nació entre los judíos, se incluye entre los judíos. Así que imagínense, hermanos, la importancia que tiene el pueblo de Israel en toda la profecía y en el cumplimiento profético de todo lo que conocemos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces pensamos y hablamos de la profecía, y la gente no presta atención y no creen, pero lo importante es que uno entregue el mensaje, que el mensaje está dado ya en la palabra de Dios. Las profecías están escritas, ya tú no le puedes agregar ni quitar a las profecías, todas están escritas ya no existen nuevas revelaciones, todo está revelado en la palabra de Dios. Lo que tú recibirías es una iluminación de lo que ya está escrito. Así que vemos cómo Israel se enfrenta a los problemas con sus vecinos actualmente, y sigue y continúa en guerra.
Así que, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de este enfrentamiento? En Lucas 21:24 nos dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Muchos judíos nunca creyeron y no han creído todavía aún en el verdadero Mesías, en Jesús. Y todas estas cosas que se le han dado a través de la historia, la persecución, el cautiverio, es porque el pueblo de Israel se desvió de los caminos, de los mandatos de Dios. Y todo esto tiene que ver con el cumplimiento profético, que sería así: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Actualmente está entrando la palabra de Dios, el mensaje de salvación en nombre de Jesús, a aquellas áreas donde nunca había entrado. Muchos se están convirtiendo, incluso Jesús se le ha aparecido a muchos para que crean y se conviertan. A través de la historia, así como en el cautiverio, en la destrucción de Jerusalén, en el año 70, después de Cristo, a mano de Tito, todo esto tiene que ver con los cumplimientos proféticos, y que el mismo Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y se cumplió. Y así fueron esparcidos de tal manera todos los judíos a través del mundo. Deuteronomio 28:64 dice: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Es claro que esto le ha acontecido al pueblo de Israel para que se cumpla, ¿no? Para que se cumplan las profecías. Y de esta manera Jesús predice entonces la destrucción del templo en Mateo 24:2, y lo dijo así: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el verso 24 dice: y caerán a filo de espada, como lo leímos recién, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hasta que el evangelio sea, que se recorra toda la tierra. Entonces, hermano, ya el tiempo se ha llegado, hermano. Desde el año 70 después de Cristo, donde se da la destrucción de Jerusalén, y se toman a cargo del emperador Tito, y a través de la historia hemos visto todas estas guerras que han ocurrido, la de 1967, la guerra de los 6 días también, todas estas guerras, y no paran, hermano, no paran todavía, porque noticias recientes hablan de que Hezbollah lanza su ataque con dron más profundo contra Israel en lo que va de la guerra. Entonces han lanzado, así dicen las noticias, el jefe de la FDI nos dice que no permitiremos que jamás se reagrupe. Entonces estas guerras continúan, hermano. Aunque a pesar de que han entrado a Rafah y se han tomado a Rafah, siguen los ataques de todos estos grupos proxy de Irán, como son Hezbollah, la Jihad Islámica, Hamas. Todos estos grupos siguen combatiendo contra Israel, y Israel sigue combatiendo contra sus vecinos. Y bueno, este pasados días se celebró ya entonces los 76 años del Estado de Israel. Así que felicidades al pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios desde el principio. De ellos sea la bendición, y de ellos tenemos la salvación. Dice la palabra de Dios claramente que la salvación viene de los judíos. Israel celebró 76 años de independencia en medio de bombardeos y desplazamientos en Rafah. En medio de toda esa cosa, Israel celebra sus 76 años. El gobierno israelí celebra 76 años de independencia. A diferencia de los años anteriores, las conmemoraciones fueron opacadas por el conflicto en Gaza y las movilizaciones de los familiares a los 130 rehenes que aún se encuentran en poder de Hamas. El hecho se da en medio de bombardeos israelíes al sur, clave, los cuales han provocado que más de 400.000 refugiados palestinos hayan huido. Y ya se acerca el momento cuando se va a dar el inicio de la semana 70. Inicia la semana de esos 7 años últimos que quedan en la historia del pueblo de Israel, para que se cumpla, y no dejará de cumplirse, porque todo se va a cumplir a perfección. Ya esta masacre que se dio el 7 de octubre de 2023, masacre de Hamas, crímenes contra la humanidad, vemos todas estas cosas que se han dado recientemente en el 2023. Aquí dice: Israel recopila y enseña los videos de los ataques de Hamas.
¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice en Zacarías 12:2: He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, deseo de conquistarla, y también lo habrá contra Judá. Así que vemos aquí las intenciones, pues, de quererse apoderar de Jerusalén siempre ha sido de continuo al asedio, de conquistarla. Todos estos vecinos en Siria, Irán, Irak, Jordania, en Gaza, en Egipto, todos estos vecinos de Israel que asedian al pueblo de Israel para conquistar su tierra y expulsarlo y exterminarlo, como dicen el presidente de Irán, borrarlo del mapa para que no existan. Dice Zacarías 12:2, dice aquí: He aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Ya van a estar mareados, se van a marear. Vértigo, mareo. Se acerca el día grande, la angustia de Jacob, que habla la palabra de Dios. El día grande, la semana 70 de Israel, esos 7 años que vienen ya muy pronto, una vez la iglesia sea levantada en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia. Y así lo dice en Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, es el tiempo de angustia para Israel. Pero todavía no es el momento en el que estamos viviendo. Por eso es que hay que escudriñar bien la Sagrada Escritura y conocerla. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones 1:17: Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Aquí vemos cómo la palabra de Dios pone en claro que los vecinos de Jerusalén serían sus enemigos de Israel, los vecinos de Jacob. Claramente aquí está, hermano. Zacarías 12:2 dice: Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. Contra Judá en el sitio y contra Jerusalén. Y es lo que estamos viendo, hermano. Los que se enfrenten a Israel serán destruidos. Y es una promesa muy que se ve a repetición se ve en las noticias, que los enemigos de Israel no pueden contra Israel. Jamás utiliza a mujeres, niñas y niños como escudos humanos. Y así lo utilizó en el norte de Gaza. Y lo sigue haciendo, hermano, porque ellos se esconden son tan cobardes que se esconden detrás de la gente civiles que no tienen que ver nada con el asunto. El director del hospital de Gaza admitió ser miembro de Hamas y confirmó que el grupo terrorista convirtió los centros médicos en instalaciones militares. Aquí lo vemos en la noticia claramente, para apoyar lo que dice la FDI. La comunidad internacional urge a evitar otra escalada en la región tras el ataque de Irán a Israel. La Asamblea de la ONU votó a favor del ingreso de Palestina como miembro pleno. Imagínense, son noticias recientes. Y esto yo lo veo muy difícil, hermano. Lo veo difícil que ocurra, pues las profecías de Dios se van a cumplir. Va a comenzar ya a punto la semana 70. Ya nosotros seremos levantados en el rapto. Y esto es un tema también, aparte del rapto y arrebatamiento, del cual ya muchas iglesias ya no están creyendo en el rapto y en el arrebatamiento. Y se van de que la iglesia va a pasar la tribulación. O sea, ya se salen de todo lo que dice la palabra de Dios. O sea, se van a ideas e interpretaciones propias que no son las que están escritas en la palabra de Dios. Hablan de los post-tribulacionistas o los mid-tribulacionistas, los cuales no tienen citas bíblicas suficientes. No hay evidencia bíblica de que esto sea así. Solamente que la iglesia será levantada antes de que comience el periodo de la tribulación y gran tribulación. Una vez levantada la iglesia, entonces comenzará ese periodo de la última semana, la semana 70 de Israel. La palabra dice en Mateo 24:21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que una vez que sea levantada la iglesia, a partir de lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:1, ahí es el momento cuando la iglesia asciende. Cuando se le dice a Juan: sube acá. Ahí es el momento que se da el rapto. Y la palabra de Dios en Apocalipsis nos deja ver de que la iglesia ya no es mencionada,
ya hasta el capítulo 19. Así que, hermano, en Mateo 24:36 nos dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por allí están dando fecha de que la segunda venida de Cristo, que el rapto se va a dar ahora en mayo, o se va a dar en septiembre. Hermano, están dando fecha y hora y toda esa cosa, y eso es contra de lo que dice la palabra de Dios, porque nadie sabe, solo mi Padre dice. Nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos tampoco saben, pero el día y la hora nadie lo sabe. Aquí Mateo 24:36, ahí está escrito claramente. El rapto es algo inminente que se está a punto de dar, hermano. Así que mi consejo es que se aferre más a la fe en Cristo Jesús, busque más, ayune, ore más, porque en cualquier momento se va a dar el rato del arrebatamiento y muchos serán sorprendidos como ladrón en la noche. Así, muchos escucharon de que se iba a dar el rapto, no hicieron caso. Bueno, ellos se van a quedar. Y muchos llegaron y siguieron cometiendo los mismos errores uno tras otro y repitiéndolo. Y se van a quedar si no se arrepienten. Es necesario el arrepentimiento en alma, espíritu y corazón. Hacerlo de verdad, hermano, porque si tú no lo haces así, tú te vas a quedar y vas a tener que lidiar con todo el proceso de la tribulación, con todas las destrucciones que se van a dar en la tierra, los juicios de Dios, la ira de Dios. Y no es la iglesia la que pasará la ira. La iglesia no fue puesta para ira, ni para que pase el tiempo de la tribulación. Y ya lo hemos citado aquí en múltiples ocasiones: Romanos 5:9, Romanos 5:9, Apocalipsis 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10, 11. Tú lo puedes buscar claramente, que la palabra de Dios es clara y pone en evidencia de que la iglesia no pasa la tribulación. Aún así, como todos estos vandalistas, lobos rapaces que andan predicando y enseñando cosas que no están en la Biblia y están dándole una interpretación que no es. Es claro que la palabra de Dios no dice que examinarlo todo y retenerlo. Bueno, tú tienes que lo que yo te digo aquí, buscarlo. Tú tienes que ir a tu Biblia y buscarlo y verificar de lo que yo te estoy hablando es la verdad y lo que está escrito. Y no es algo que yo me estoy inventando o me estoy suponiendo o me estoy imaginando o qué sé yo. No tienes que ver nada de cosas. Tú tienes que buscar en la palabra de Dios, en tu Biblia, en la casa, ahí donde estás. Busca y verifica lo que se está diciendo aquí. No creas toda esta gente que comienza a hablar y sin bases bíblicas. No puedes hacerlo. El día grande, la angustia de Jacob, está a punto de que se dé y que comience la semana 70, principalmente la semana 70 de Israel. Ese día grande está a punto. Y la iglesia está dormida. La iglesia no quiere buscarle en espíritu y en verdad. Dice que son cristianos de boca, pero de corazón andan muy lejos de Dios. Y las noticias y todas las señales que se están dando sobre este tiempo actual en Israel es el termómetro, es el reloj de la profecía que nos está diciendo y nos está anunciando que ya se viene el momento del arrebatamiento de la iglesia, del cual la iglesia debemos estarnos preparando. Que hay muchos hermanos que están recibiendo revelaciones, sueños, donde ya el Señor está avisando que ya están listas, a punto de sonarse las trompetas por los ángeles, y que el mismo Señor Jesucristo va a sonarla, como lo dice 1 Tesalonicenses 4, de 16 al 18. Esta escalada de tensión en Israel, Hezbollah lanza más de 100 cohetes sobre territorio hebreo, y esto es solamente en estas semanas, hermanos. Y los cristianos, ¿qué están haciendo? Están de brazos cruzados, no están predicando, no están anunciando la palabra de Dios. Deberíamos estar, como dice Apocalipsis 22:17, como el espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. En Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Romanos 10:10 nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que confieses el nombre de Jesús como tu Salvador para que seas salvo. Mateo 24:44 nos dice que por tanto también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Conocemos los tiempos
Conocemos las profecías, estamos estudiando de continuo aquí en este canal sobre las profecías. Netanyahu afirmó que espera que él y Biden puedan superar su desacuerdo sobre la guerra en Gaza. En Salmo 83, que hemos hablado aquí sobre la guerra de la confabulación, y estamos viendo cumplimiento de estas guerras que ya iniciaron. Hace ya rato que comenzaron estas guerras. En Salmo 83, 4 nos dice: han dicho venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. 122, 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Salmo 122, 6. Siempre hay que orar por Israel, por Jerusalén, por la paz, porque ellos no ven descanso, hermano. Ellos no tienen descanso, son atacados a diario. A diario son atacados. Netanyahu responde a Biden por el fin de envíos militares. Si Israel avanza sobre Rafah, si tenemos que estar solos, lo estaremos. Ellos no se van a detener hasta eliminar a todos los del grupo Hamas, estos terroristas, asesinos, sanguinarios. En Génesis dice, en Génesis 12:3 nos habla de que nosotros tenemos que bendecir a Israel, a Jerusalén. Tenemos que bendecirlo, porque si lo bendecimos a ellos, nosotros recibimos bendición, y si lo maldecimos, somos malditos, hermano. Así que ahí en Génesis nos aclara la palabra de Dios de que debemos hacer eso siempre. Israel. El ministro de Defensa de Galán dice: la operación de Rafah continuará hasta que Hamas sea erradicado o se dé un acuerdo, o haya un acuerdo de rehenes. Biden puso el envío de armas a Israel en medio del desacuerdo sobre Rafah. Hermano, es importante que todo este es el termómetro profético, hermano. O sea, las noticias están calientes, se están dando todas las señales, tanto en los cielos como en la tierra. Recientemente, en esta semana, hemos tenido la tormenta solar más terrífica que se pueda dar en la historia, donde hacía un calor intenso, hermano, intenso. Se han dado unas calores intensas, y ni imaginar lo que se dará en el tiempo de la tribulación, donde el sol con su calor quemará a la gente. La gente serán quemados por los rayos del sol. Apocalipsis 16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muchos tienden a confundir el rapto con la segunda venida de Cristo. Estos son dos eventos separados por un lapso de 7 años. No podemos hablar que el rapto y la segunda venida son la misma cosa, y muchos quieren enseñar esto de que el rapto y la segunda venida se darán ahí mismo de una vez. No, recordemos que todo lo que tiene que ver con las bodas del Cordero, la entrega de los galardones en el tribunal de Cristo, es un periodo de celebración que tendremos en los cielos por 7 años, mientras que en la tierra va a haber destrucción. Todos los juicios, 21 juicios que menciona sobre los sellos del Apocalipsis, el sonar de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, y sin contar los otros 7 truenos que no se le permitió a Juan escribir sobre estos juicios. Así que no sabemos, hermano. En ese tiempo, si eliminas el rapto, eliminaría ese lapso de los 7 años en los cielos, y no se puede mutilar la palabra de Dios de esta manera, porque es antibíblica, sería una enseñanza hereje, porque no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es claro que la segunda venida se da en el momento, al culminar los 7 años de la tribulación, gran tribulación. Al terminar ahí, viene la guerra esta que menciona aquí en Apocalipsis 16, la guerra del Armagedón, donde venimos con nuestro Señor Jesucristo y los ejércitos, los ángeles, a liberar a Israel de mano del anticristo. Y Jesús, con el poder de su boca, destruirá a los enemigos de Israel, y el anticristo y el falso profeta serán apresados y lanzados al lago de fuego, mientras que Satanás será atado por 1000 años y comienza el gobierno milenial de Cristo. En Apocalipsis 16, 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente, que son estos los chinos, coreanos. Todos ellos pasarán por ahí, que los que tienen un ejército de 200 millones, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí se va a dar la guerra esa, gran guerra. Netanyahu promete destruir el grupo Hamas. Todo terrorista es hombre muerto. Así que es la sentencia que da Israel contra sus enemigos actualmente. Deuteronomio, recordemos, entre el 33 y 29 dice así: bienaventurado tú, Israel, quien
como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. La palabra de Dios declara y la profecía se cumple. Esto es así y se cumplirá siempre. Salmo 105:10 dice: la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Donde todos estos árabes musulmanes se han querido de apoderar de Jerusalén, esa tierra nunca ha sido de ellos. Eso fue un pacto que se hizo a Jacob, a Israel, donde esas tierras serían para Israel, para el pueblo de Dios, por pacto sempiterno, por siempre y para siempre. Salmo 105:11 dice, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y no es para todas estas tierras, como vemos, todos estos grupos que buscan apoderarse de ese terreno, esa tierra, esa heredad que se le ha otorgado por pacto sempiterno a Israel. En Ezequiel 16:3 dice: así ha dicho Jehová al Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Ahí vemos claramente, hermano, lo que dice la palabra de Dios, que estas tierras, ahí es el origen, el nacimiento de Canaán. En Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no conocéis, pues nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos. Y por eso que tenemos que siempre bendecir a Israel en estos 76 años de celebración del Estado de Israel, que marca el termómetro, marca el tiempo, el reloj profético de Dios, y que nos está anunciando de que ya viene el rapto. El arrebatamiento, porque ya está en todas las profecías dadas. En Daniel 9:27 nos menciona aquí en respecto a ese personaje que está muy pronto a emerger. Ya está en la tierra, y nosotros lo podemos describir como el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado. Daniel 9:27 dice: después el gobernante hará un pacto con mucha gente durante una semana. ¿Qué gobernante? Aquí se refiere al anticristo. Las ofrendas se interrumpirán durante media semana. En lugar de ella, un hombre de destructor pondrá ídolos abominables, pero Dios ha ordenado que el destructor sea completamente destruido. Y ya se tienen las vacas rojas para los sacrificios, cuyas cenizas se toman de la vaca roja para purificar el templo, que se va a levantar muy pronto. Tiene que haber el levantamiento, se tiene que dar el levantamiento del tercer templo, el cual se dará en el tiempo de la tribulación, porque es el momento donde va a salir, no antes de que con la iglesia aquí presente no se va a dar esto. Y muchos están enseñando por ahí que no, que se va a levantar el tercer templo, y entonces ya se salen de la secuencia de los eventos bíblicos. O sea, el tercer templo es levantado ya cuando la iglesia no está aquí. Cuando la iglesia no está aquí. Dice Santiago 1:1: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Las tribus de Israel han ido migrando, haciendo alía, o sea, regresando, retornando a su tierra, a su heredad, a Jerusalén, a Israel. Están siendo alía, y ellos están haciéndolo de continuo y están regresando a su tierra. Pues es la tierra más segura, porque en el resto del mundo se está dando un antisemitismo severo, como lo hemos visto en diferentes partes del mundo, donde muchos musulmanes, muchos islámicos comienzan a protestar y se levantan en países como Estados Unidos incluso, donde hacen grandes manifestaciones en contra de Israel, en donde lo llaman como genocida. Bueno, muchas cosas están ocurriendo, y la tierra más segura para los judíos es la misma tierra de Israel, Jerusalén. Mateo 10:32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Siempre hay que predicar la palabra de Dios y no avergonzarse de predicar, de decir la palabra de Dios, siempre con sabiduría y con conocimiento, no para que la gente te crea que tú eres un loco o que eres un fanático. Siempre tienes que hacerlo con sabiduría e inteligencia de parte de Dios. Mateo 10:33 nos dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, yo no quiero llegar en el momento que yo llegue allá arriba y el Señor me diga que tú me negaste. Jamás, hermano, no haga eso nunca, nunca niegues
la fe en Jesucristo delante de los hombres, porque también cuando tú llegas allá te van a negar entonces. Salmo 51:17 nos dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Siempre que debes ser humilde de corazón, siempre quebrantado y un corazón contrito y humillado. Es lo que el Señor busca de nosotros. El temor a las cosas de Dios es importante. Siempre tener presente la palabra, porque la palabra de Dios nos habla de su misericordia, pero también nos advierte de que nos debemos de arrepentir. Nos debemos de arrepentir de nuestros pecados todos los días. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así la palabra de Dios claramente, que si tú confiesas que tú eres un pecador y te arrepientes, el Señor te perdona y hace que tus pecados desaparezcan, los borra y nunca más lo trae a relucir, porque Él olvida. 1 Juan 1:7-9 nos habla muy bien de que con la sangre de Jesucristo, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es claro, hermano. La palabra de Dios nos dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguid y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Vemos todo lo que está ocurriendo en el mundo, la inundación en Sudamérica, que muchos achacan a estos cultos satánicos que han invocado como grandes artistas así como Madonna, que hace sus rituales satánicos, burlándose de la palabra de Dios y leyendo y citando la palabra de Dios y burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Y a los días se da una mega inundación en Brasil, donde hay cientos de muertos y desaparecidos. Muchos se están burlando de Jesucristo. Y estos no son apenas ni los juicios de Dios, hermano. Estamos en los principios de dolor, estamos viendo las señales. Cuando vemos todas estas señales, tenemos que erguir vuestra cabeza porque nuestra redención, nuestra salvación está cerca. Dice Apocalipsis 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Se está acercando el momento, hermano. Cada minuto, cada hora que pasa, se acerca más el día, hermano, de nuestra redención, el rapto de la iglesia. Y muchos cristianos lo estamos sintiendo en nuestro corazón y estamos buscándole más, con más fuerza estamos buscando de su presencia y estar más cerca y estar bien ante los ojos de Dios, porque es lo que Él quiere, que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En Apocalipsis 10:19-8 dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, de lino fino es que nos vamos a vestir, pero tiene que ver con la justicia, de lo cual nosotros somos justos en este mundo. La justicia, ser justo entre las personas, que nuestras acciones sean justas siempre. Y es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros, justicia entre nosotros y nuestros hermanos. En Hebreos 12:14 nos dice buscar la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como hemos citado en 1 Pedro 1:16, sé santo porque yo soy santo. Santo es vivir apartado para Dios, vivir para las cosas de Dios, vivir, dejar todas estas cosas del mundo que contaminan nuestra santidad, o sea, el apartarnos para Dios. Eso es lo que el Señor quiere y demanda de nosotros, que cada día le busquemos más y más, porque está cercana ya el sonar de esa trompeta, que no muchos van a escuchar esa trompeta que va a sonar el Señor y que menciona en 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 18, podemos buscarlo ahí. Ahí nos habla de que el rapto, el arrebatamiento, el paso, el momento que la iglesia, y muchos que vivimos esa etapa de la iglesia conocida como la iglesia de Filadelfia, que ha persistido hasta el final, perseverado hasta el final,
seremos levantados y escucharemos esa trompeta. Muchos estamos teniendo visiones, sueños acerca de este gran evento conocido como el rapto, el arrebatamiento, donde muchos vamos a desaparecer. Mucha gente piensa que esto es ya un relajo, que es una broma, que esto no es cierto. Está muy claramente en la palabra de Dios descrita. Y si tú no prestas atención, obviamente será de ese grupo que se va a quedar. Entonces, sí le tocará pasar la tribulación, pero esa no es la iglesia, porque la iglesia nos vamos a ir en el momento que suene esa trompeta y que no todos van a escuchar. Así que hay que orar y velar, como dice la palabra de Dios, para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que van a venir al mundo, a la tierra. Es el momento de arrepentirse, de corregir tus caminos, de bregar y persistir para entrar por esa puerta angosta, estrecha, que no todos encuentran esa puerta, y es la que lleva a la salvación, a la eternidad, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amplio y ancho es el camino que lleva a la perdición, y es el camino que toma la mayoría de las personas. Se van por el camino ancho. Porfiar y buscar esa senda y mantenerte en la senda angosta, estrecha, la que te lleva en la mano de Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Es importante, hermano, que escudriñemos la palabra de Dios. Ya la gente no lee la palabra de Dios. Cada día más se alejan, no le temen, no tienen esa necesidad de su corazón de buscar de Dios, porque el amor de muchos se enfriará, y es lo que está ocurriendo. Todas las profecías, todas las señales que se están dando en los cielos y en la tierra, nos dicen que de qué tan cerca estamos del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento se va a dar el arrebatamiento. No sé, hermano. Tenemos ya 76 años de la higuera. 76 años. 4 años a que se llegue a los 80 años, al máximo, que es la generación. No sé, puede ocurrir en cualquier momento, porque el Señor dijo que no pasaría esta generación hasta que acontecieran todas estas cosas que menciona Mateo 24. Que si la guerra, rumores de guerra, que se iba a levantar nación contra nación. Todas estas profecías, hermano, estamos viéndolas en vivo y en directo. Y hemos visto cómo la ciencia se ha aumentado en forma exponencial. Y corren de aquí para allá. Ya se inventaron los carros que vuelan. Ya esto es, la ciencia se ha aumentado. La inteligencia artificial que se esperaba ya está. Y es parte de todo este gobierno que está por darse muy pronto, del nuevo orden a la tierra, todo el nuevo orden mundial. Es parte de toda esta organización y el cumplimiento y la unión de todos los gobiernos en uno solo, el cual va a dirigir el anticristo. El anticristo que va a presidir como presidente de la tierra, del mundo. Es importante que sepas todas estas cosas, que lo que dice la palabra de Dios, nada queda por fuera que tenga cumplimiento. Todo se cumple. Todo se cumple y no queda nada por fuera. Así que, hermano, busquemos cada día más de Dios. Metámonos más de lleno en la palabra de Dios. Consagrémonos para Él. Consagrémonos y busquémosle y perseveremos. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Cada día, al dormir y al despertar, arrepiéntete de los pecados. El Señor quiere que tú formes parte de ese grupo que va a ser levantado. Él no quiere que tú te quedes. Él sabe que los que se queden van a tener que pagar el precio. Y muchos que se dicen ser cristianos, que lo dicen de boca pero no son en el corazón adentro, ellos son los que se van a quedar y van a ser asesinados y tendrán que morir como mártires para poder entrar al reino de los cielos. Hasta aquí en la enseñanza del día de hoy, hermano. Espero que estas enseñanzas sean de ayuda a tu crecimiento espiritual. Todas estas profecías, vemos que tanto se acerca el reloj profético. Tenemos ya 76 años del Estado de Israel.
Así que Dios bendiga al pueblo de Israel, Dios bendiga a Jerusalén y la paz sea con todos, hermanos. Shalom Alejem. Nos vemos la próxima semana y si Cristo no ha venido,